Esta semana nos metemos en un tema complicado, la inmigración. Este es Jorge and Jorge Show. Bueno, hoy nos trae aquí un tema que tal vez empezó siendo político, pero ya a mi entender es más humanitario. Es la cuestión de la inmigración. Sí, este es un tema en el que no vamos a quedar bien con nadie. Sabes, es que hay tantos ángulos de los cuales mirar el asunto que es bien complicado. Hay muchos matices. Por eso yo, de alguna forma, las preguntas siempre van a estar saliendo desde la idea de lo humanitario. Las noticias ahora están muy enfocadas a lo que está pasando en la frontera sur del país, de Estados Unidos. Cosa inusual, aún hasta los agentes de la frontera están hablando por sí mismos de las situaciones que están enfrentando y parece que es un problema que va desde McAllen hasta San Isidro, ubicando todo el largo de la frontera sur. Y ahí están involucrados casi todos los estados que colindan con México. Para tratar de poner las cuestiones en contexto, ¿notas algún tipo de especificidad en el tema en la situación inmigratoria hoy en el sur, en la frontera sur de Estados Unidos, que pueda diferenciar del resto de estos debates en años anteriores? Bueno, yo creo que lo que está haciendo este particular momento un caso tan aparte es el volumen de inmigrantes. Siempre ha habido como un flujo constante de inmigrantes todos los años, que bueno, últimamente más de Centroamérica que incluso de México, pero ha habido un cambio muy radical con el cambio de administración, que es que la administración actual básicamente se pasó 4 años criticando la política inmigratoria mucho más recia de la administración pasada, que gracias incluso hasta la retórica de la administración pasada, eso ayudaba a darle a los posibles inmigrantes ilegales la idea de que la inmigración no era posible, que iba a ser recio, que iba a ser complicado, que no valía la pena tomar el riesgo. Pero al utilizar eso como campaña política por la administración actual, básicamente dijo el mensaje contrario, que es que va a haber apertura, que van a escuchar y van a dejar entrar a todo el mundo, que va a cambiar las políticas, y en parte sí, que cancelaron la construcción de fortificaciones fronterizas, están intentando cortarle los fondos, reducirle los fondos el Immigration and Borders Enforcement, o sea, a la policía de aduanas en una manera. Y eso está causando que por una parte, muchos potenciales inmigrantes tengan esperanza y por el otro, que no haya condiciones para lidiar con semejante cantidad de personas. Entonces ahora mismo estaba leyendo que hay incluso localizaciones en las cuales están a 700% de capacidad, lo cual es inhumano. Y las opciones son o soltar a toda esa cantidad de personas en el interior del país sin saber quiénes son criminales, sin saber cuánto tráfico humano está sucediendo, sin saber cuántos tráficos de drogas están sucediendo o de armas. Y al mismo tiempo también estuve leyendo que el estado de Coahuila en México está simplemente abandonó el tratado que existía de que México se había comprometido a ayudar a Estados Unidos en cuestión de la seguridad fronteriza. Pero el estado de Coahuila parece que ha rescindido completamente de ese tratado y está dándole paso libre a muchas personas. Como Coahuila está en el mapa estaría a la derecha, o sea, hacia el este, en la frontera con Texas.
Ok, entonces hay una palabra aquí sobre la que está girando mucha polémica, crisis o no crisis. O sea, estamos en una crisis migratoria en estos momentos y, y de estarlo, ¿es una cuestión nacional, es una cuestión internacional? O sea, ¿qué envergadura tiene? Depende de contra qué lo compares, porque, ok, una crisis nacional, bueno, ¿tiene el potencial de desestabilizar el país? Sí. ¿Lo está desestabilizando ahora mismo? No lo creo. O sea, una desestabilización nacional sería algo que tuvieras si sales a la calle. Y por lo menos yo no la veo. Pero sí tiene el potencial de desestabilizar tanto la base económica, como la disponibilidad de trabajos, como el índice de criminalidad. Todas esas cosas, o sea, van a haber eventualmente consecuencias, obviamente, porque el país no está preparado para semejante influjo. Entonces, crisis en comparación con años anteriores, podrías decir que sí, por el simple hecho de lo anómalo del fenómeno que es. O sea, también he estado leyendo a raíz de todas estas pronunciaciones del país que habitualmente recibe Estados Unidos, todos los países involucrados en el camino, incluso todos los países que son principalmente emisores de migración, pues están enfrentando también desajustes y dificultades a la hora de tratar. Como decía, Coahuila, algunas partes de la frontera norte de México, pues se ve mucho más flujo, el auge de la cuestión del coyote, de la posición del coyote, siempre la cuestión de masividad deja la sensación de que es algo legal, de que es algo permitido, no es algo escondido, no es algo detrás de bambalinas. Entonces, que este asunto sea una cuestión que se maneje en los medios, en los países, pues deja la sensación de que, bueno, ya saben que hay este problema, pues, que hay de escondido, no hay que esconderse. Y en el caso de Cuba nos hemos dado cuenta cómo también las embajadas en Cuba que están recibiendo, que están dando visas para cubanos como Nicaragua, pues se ha llenado muchísimo. También otros cubanos en Uruguay y en otros lugares, pues también están acudiendo a la frontera a la embajada de Nicaragua a tratar de obtener visa. Eso en cuanto a nuestros países de origen. Pero me imagino que en muchos otros lugares, pues también sientan estén percibiendo esa desestabilización en cuanto a movimiento interno, preparándose o organizándose para inmigraciones masivas. Bueno, no vamos a engañarnos. Estados Unidos es la principal economía del mundo y es uno de los países con mayores índices de libertad que hay. En mi opinión, es el país más libre que hay. Y no es una sorpresa que muchas personas quieran emigrar hacia aquí. O sea, si hay un país donde uno tiene la posibilidad de empezar de cero y que tus hijos estén en la siguiente generación estés en la clase media, eso es un fenómeno americano. Algunas personas han dicho que las pronunciaciones del presidente actual, Biden, no han sido explícitas, hace una invitación, que más bien ha sido la percepción en que las personas han recibido estas pronunciaciones. ¿Qué tú piensas? Ha sido una inferencia. Que yo sepa, nunca dijo quiero recibir a todo el mundo para acá, porque nadie es tan estúpido. El país simplemente, ningún país del mundo puede recibir a todo el que quiera venir. Eso simplemente no puede ser. Es como lo que decía hace un rato, era simplemente una campaña de oposición. La administración pasada tenía una postura muy fuerte con respecto a la inmigración ilegal, así que la oposición sería, bueno, yo voy a estar relajado. ¿No? Y lo que hicieron fue utilizar un argumento moral de que está muy mal tratar de cierta forma a los inmigrantes ilegales porque son refugiados. La realidad es que no. La gran mayoría de las personas que emigran ilegalmente no son refugiados, son personas que están buscando una vida mejor, que personalmente no los puedo juzgar, porque entiendo, pero hay una diferencia entre querer una vida mejor y ser perseguido. Al mismo tiempo,
la administración actual crea esta atmósfera de lo que está bien y lo que está mal, y es por eso que se forman estas caravanas, estos grupos de gente que son muy abiertos acerca de su objetivo. Porque el mensaje no fue ven, el mensaje es está bien que vengas. Y por eso es que son abiertos y tienen pullovers, tienen t-shirts que dicen Biden, déjanos entrar. Porque el mensaje moral que dieron era que está bien emigrar. Entonces imagínate, cualquier contención desde el punto de vista de disciplina social y todo eso que podía haber traído el concepto de ilegal como apellido a la inmigración, pues ahí quedó borrado. Y bueno, no, dejó la cuestión moral, dejó de ser, o disciplina social dejó de ser el elemento principal contentivo de la inmigración. Hay otro punto, hay otra cuestión interesante, varias cuestiones interesantes con esto. Es que, según he visto noticias, la inmigración, o sea, lo que se está recibiendo en mayor cantidades, de manera proporcional, son niños, son menores de edad. O sea, para mí es posible que este fenómeno existiera, pero yo no era muy consciente de eso. Y en estos momentos, pues es el punto álgico, más álgico de todo esto. Y es que están dejando niños, adolescentes. He visto imágenes, vi la entrevista de una periodista cerca del Paso, entrevistando a un grupo de adolescentes que venían cargando sobre sus hombros a niños de 3, 4 años, otros lo traían de la mano, pero en el grupo que ella estaba entrevistando no había ningún adulto, nadie de 30 años. Sí, es porque a los menores los menores pasan por un sistema de justicia mucho menos severo, con razón, lo cual yo creo que es la tristeza de cuando quieres hacer algo con buenas intenciones. Pero en realidad lo que hace es la... O sea, desentiendes del entendimiento de la dinámica que hay detrás del proceso. Exacto, y hay muchas realidades horrendas detrás de esa facilidad de que si vienes con un menor, te van a facilitar el camino. Y eso ha llevado a que básicamente se trafiquen menores. Hay casos de personas que rentan niños. O sea, que para cruzar y después los regresan para reutilizarlos. Y yo no me puedo imaginar el horror que debe ser para una persona que trabaja en la frontera, un guardia o alguien en uno de esos centros, tener que ver al mismo niño cruzando con 7, 8 grupos diferentes. Y es una realidad porque cruzar la frontera se ha industrializado. Yo estuve haciendo investigaciones, hablando con personas que conocen este tema mucho más de cerca, incluso con experiencias familiares de este asunto, para tratar de entender cómo es el proceso, ¿verdad? Porque obviamente para que esos niños empiecen toda esta caminata, toda esta aventura, tiene que haber la disposición de un padre, de una familia diciendo, ok, adelante con el niño. O un secuestro. O un secuestro. Que de nuevo, las fronteras abiertas, o la idea de la frontera abierta, o la idea de un caso moral por la inmigración ilegal, abre las puertas a este mercado de seres humanos. O sea, no solamente están mujeres traficadas sexualmente, mayormente adolescentes y menores de edad, pero también niños e infantes que lo secuestran para este tipo de, para reciclarlo. Desgraciadamente, el abrir las puertas y tratar de facilitar las cosas para los menores, los más perjudicados, a la misma vez, a los ojos de las personas que buscan provecho de esto, se convierten en los pasaportes, se convierten en las visas, se convierten en el vehículo, en el medio que fortalece y le da salud a sus negocios. No, para no hablar de los niños que son utilizados como mulas para transportar sustancias ilegales, porque si los capturan, bueno... no es de nadie. Exacto, ¿y qué le van a hacer? Y bueno, y ahí como lo ves, la mayoría de las personas que están en estas instalaciones son niños, son menores de edad. Estas instalaciones que yo decía están al 700% de capacidad, son niños. Que están tan por encima de lo que pueden sostener que se pueden bañar nada más que una vez a la semana.
apenas tienen suficiente comida. ¿Por qué? Porque no se puede manejar, porque hay un límite de lo que se puede mantener en la frontera, pero la gente sigue viniendo por esta idea, por la moralización de la inmigración ilegal. Hay otro elemento, hay un contraste muy grande, ¿verdad?, que dividido por la frontera, y es el hecho de cómo son tratados, cómo es el trato de las personas que deciden lanzarse en esta aventura desde su país hasta la frontera. Ahí pasan por coyotes, por hambre, por sed, por peligros de muerte, asalto, violaciones. Desde un punto de vista moral, eso como que a veces no tiene, o sea, se deja esa responsabilidad sobre los que vienen para ahí y no se toca, no se habla del impacto sobre el ser humano que tiene eso. Una vez que pasa la frontera, pues entonces sí se empieza a valorar extremadamente el trato que reciben esas personas. Porque el único lugar donde se vota es en este lado de la frontera. Yo quiero por un momento abstraerme de esa contradicción tan grande que genera el traspaso de una frontera física, para tratar de enfocarme en el individuo. Porque un individuo que camina todo este terreno, pasa la frontera y termina, por ejemplo, en una facilidad donde no hay aire acondicionado, donde tal vez están hacinados, donde tal vez no reciben el mejor trato posible, donde no tienen un apoyo psicológico, donde tal vez la facilidad en la que están se asocia más con un lugar de prisión que un lugar de paso. Pero veo que ese es el final de un camino que ha sido mucho más terrible, mucho más... O sea, si vamos a analizar cada uno de los aspectos que aquí los consideramos inmoral, vemos que son superados en cuestión de riesgo y dolor del otro lado de la frontera. ¿Cómo puede haber este tipo de dualidad tan grande desde el punto de vista humano? De ver al viajante en formas diferentes. O sea, ¿por qué hay preocupaciones tan grandes desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de salud acá? Y no lo relacionamos con la historia previa que los trae ahí. Ignorancia. Simplemente se vuelve un problema americano cuando está en la frontera americana. Todo lo que pasa anteriormente a eso o se omite por conveniencia o simplemente no se cubre. Entonces, lo que me lleva a mí a pensar que el enfoque sigue siendo más político que humanitario. Por supuesto. Porque si es humanitario tiene que incluir al ser humano durante todo el proceso, durante toda la experiencia. Incluso diplomático. Desde el punto de vista diplomático, es una cosa muy terrible que un país se pierda su población. Hay una cantidad de inmigración óptima a los Estados Unidos, que es el caso de que tiene un cierto porcentaje de población que envía remesas, que es lo que ha explotado Cuba para tener una industria de casi $2 billones al año, quizás más. Entonces, pero cuando empiezas a perder todas tus personas con capacidad, la gente joven, la gente que es inventiva, que puede rehacer el país en el que estás, como un Nicaragua, como un Honduras, como un Salvador. El sector agricultor, por ejemplo, que es tan vital. Todas las personas que están dispuestas a trabajar duro para salir adelante, si todas esas personas dejan tu país y te quedas simplemente con los que no tienen fuerza para emigrar, eso es algo terrible para ese país porque estás destruyendo sus posibilidades de desarrollo. O sea, humanitariamente y diplomáticamente es inmoral. El moralizar esos éxodos masivos, esas caravanas, es inmoral tanto en nivel diplomático, geopolítico como individual. No, desde el punto de vista humano, cuando yo veo este fenómeno, lo veo desde el momento en que las personas dejan su contexto. El por qué dejan su contexto, o sea, cómo lo sopesan y cómo deciden emprender este viaje. Me escandaliza las estadísticas tan altas de posibilidades de que las personas no lleguen. Uh-huh. Y aún más altas las posibilidades de que las personas que lleguen no puedan pasar. Y que los que pasen sean los niños, pero que vengan ya con traumas. Y probablemente con abusadores que sean los que los estén trayendo. Para entrar entonces a un país donde no tiene las posibilidades ni las capacidades,
y aunque quiera tener la mejor de las actitudes hacia el ser humano, pues no las va a poder conseguir. ¿No? Y el país no va a poder darle la estabilidad que le daría una familia, porque al final del día, el que trabaja para el gobierno, al final del día tiene que regresar a su casa. O sea, y el niño, ¿dónde se queda? Es trauma para el niño durante el viaje, sobrevivir, llegar, pasar con los traumas para seguir viviendo otro tipo de trauma que también es crítico. No importa si se quiere o no se quiere que sea así. El asunto es que los muchachos, con cualquier, o sea, en este momento, con la misma administración de Biden, pues están viviendo una locura también, por falta de facilidades, de recursos, de posibilidades, de evaluación, de lo que sea. Los muchachos siguen en situaciones críticas, pero no solamente eso. Cuando esos muchachos entren a Estados Unidos, también le está esperando situaciones críticas, porque si no tienen a los padres aquí adentro, pues ya conocemos la historia. Si tienen a los padres aquí adentro, pues entonces eso implica una nueva situación, desafío económico. Bueno, es que tú sabes que la clase indocumentada está a un paso, está meramente un paso por encima de una clase esclava, porque tiene que trabajar por lo que le aparezca. Y bueno, tú has tenido que ayudar a personas que han sufrido abusos de todo tipo, porque no tienen en dónde se van a quejar, quién los va a defender. Y al mismo tiempo, existen ciertas políticas que están diseñadas para ayudarlos, pero tanto amparan al que de verdad lo necesita como al criminal. De hecho, la cuestión política llega al punto de mandar mensajes subliminares a las personas de otros países que en este país se está mejor. Y es verdad que se lucha y hay ideales grandes en este país, pero eso no significa que en la vida objetiva la gente los puede experimentar a plenitud, y mucho menos con las desventajas que tendrán los inmigrantes y más indocumentados acá. No, hay una realidad. Aquí el más pobre tiene más que la mayoría de la clase media en muchos países, sobre todo Latinoamérica. De hecho, es una cosa que deberíamos hablar es por qué tanta gente emigra hacia este país. Porque la gente no está emigrando desde Europa. Las personas están emigrando desde África subsahariana, están emigrando desde Sudamérica y desde Centroamérica. Y la razón es por gobiernos fallidos. O sea, en nuestro caso es una dictadura comunista, como el caso de Venezuela. Pero en casos que no son tan así, como es Guatemala y El Salvador, que no son, hasta donde yo sepa, no son dictaduras como tal, pero son gobiernos fallidos. Son gobiernos altamente corruptos. Son países que no tienen casi ningún tipo de law enforcement, ningún tipo de fuerzas policiales, los sistemas de justicia o son corruptos o no funcionan. Y eso motiva a las personas a buscar un lugar más seguro, con más recursos, con más posibilidades, aun si eso implica moverse de la clase media de Guatemala a la clase baja de Estados Unidos. Ahora, una pregunta interesante, porque la inmigración que tenemos en Latinoamérica es bastante compleja y no es regular. Así como tenemos, por ejemplo, países que emigran básicamente solo al norte, tenemos otros países como Venezuela, como Cuba, que emigran para donde sea. O sea, los venezolanos, lo mismo se van para Perú, lo mismo se van para Argentina, lo mismo se van para Colombia, se van para cualquier lugar. Los cubanos se van para Ecuador, para Haití, se van para Nicaragua, se van para donde sea. Hay dos tipos de gobiernos muy diferentes en Latinoamérica. Están los gobiernos ineptos y los gobiernos totalitarios. Los totalitarios no son ineptos. Los gobiernos totalitarios son muy efectivos en oprimir a la gente. A lo mejor serán ineptos económicamente o diplomáticamente, pero en la cuestión de mantener a las personas controladas, en las palabras de George Orwell, en tener una guerra interminable contra tus propios ciudadanos, en eso son muy capaces. Y que es por eso que no importa hacia dónde vayas, no es una cuestión de emigrar a un lugar, sino no inmigrar hacia un lugar, sino emigrar fuera de un lugar. O sea, es escapar de algo, que es contrario a lo que yo llamo los gobiernos fallidos. El pasado presidente Donald Trump tenía otra palabra un poquito más colorosa,
para los países de Centroamérica, que son gobiernos fallidos. O sea, simplemente es un lugar de abyecta pobreza, que hay muy poco desarrollo. Son dos cuestiones diferentes. Ahora, ¿por qué? Porque me salta una pregunta, ¿por qué si el riesgo de la inmigración desde países de gobierno fallido, si la inmigración de ellos hacia el norte tiene tan alto por ciento de no supervivencia y tiene un por ciento tan bajo de éxito, ¿por qué esos países fallidos, la inmigración de esos países fallidos no intenta emigrar hacia lugares donde tal vez no tengan tanta promesa económica, pero tengan más por ciento de éxito de conseguirlo y de establecerse en esos otros países? Me imagino que hay una razón individual por cada persona, pero yo pienso generalmente que es que la gran mayoría de las personas que emigran, de la forma en la que estamos viendo ahora, simplemente no son conscientes del riesgo. Yo creo y creo que hemos conocido personas, cubanos, que emigraron todo el camino ese de jungla, que es desde Guyana hasta caminando todo el corredor norte de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos. Y cuando llegaron, cuentan que nunca se esperaron que sería algo tan difícil, tan horrible, tan traumático. Yo creo que... y se frenó bastante. ¿no? Cuando las historias empezaron a salir a la superficie, muchas personas cambiaron de opinión. Sí, mucha inmigración cubana siguió esparciéndose hacia el sur. Porque la idea era salir de Cuba, no llegar a Estados Unidos. Me imagino que todo el mundo, si llegaba a Estados Unidos, mejor, pero lo importante era salir de Cuba. Ahora, lo que me llama la atención es que el factor supervivencia no sea un factor que haga cambiar la inmigración de países fallidos. O sea, ¿por qué no tenemos centroamericanos moviéndose hacia Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay? Yo creo que es simplemente... Es el mismo idioma, o sea... A lo mejor esto suena cruel, pero yo creo que la gran mayoría de la gente que emigra hacia los Estados Unidos no sabe lo que es Uruguay, no sabe lo que es Argentina. Yo creo que son personas que están tan desesperadas, con tan baja educación y que son víctimas de la industrialización de la migración, porque es un negocio multibillonario. Es uno de los mejores ejemplos. ¿Te acuerdas creo que fue hace 5 o 7 años, hubo una ola de migración desde África hacia Europa, descontrolada, una crisis humanitaria? Y cuando los europeos empezaron a investigar qué estaba pasando, bueno, aparentemente eran los mismos traficantes de personas los que iban haciendo advertisement. Había un caso de un keniano, creo, que decía, yo vivía bien en Kenia, pero un día me dijeron, ¿quieres ir a Francia? Porque en Francia está mucho mejor, y le vendieron un cuento y nada que ver con la realidad. Haciendo un caso por su negocio. Sí, pero es que es una... por la ilegalidad de lo que es, por la cantidad de procedimientos que hay que falsificar, le cobran todo el dinero que tienen, bajo la promesa que eso no es nada comparado con lo que va a ser viviendo en un país desarrollado. Ahora, puede que algunos lo logren, seguro, sí, ¿por qué no? Pero no es una promesa. Y es por eso que yo creo que vemos este fenómeno, que tantas personas no calculan los riesgos de lo que implica emigrar, no solamente el trayecto, sino también la llegada. Claro, es que la mayoría de los comentarios que hay acerca de la inmigración parten más bien de Estados Unidos. Y la retórica que viene de Estados Unidos es la perspectiva del inmigrante cuando ya pasó o está pasando o está afectando directamente al país. Pero eso no detiene a la política de seguir emitiendo criterios y valoraciones de la parte final del proceso que tiene que atravesar un inmigrante. Y bueno, y agradezco que hayas dicho eso, hayas comparado con la inmigración de Europa, porque yo puedo hallar cierta relación, no sé qué piensas tú, entre el advertisement que es provocado en el fenómeno migratorio europeo por los propios coyotes, por llamarlo, para hacer la analogía, por los propios coyotes, hacen su propaganda para poder tener fuerte su negocio,
Pero ¿quién hace esa propaganda aquí en América? Tú sabes que el fenómeno cubano, que es el más contextualizado que tengo, usualmente son los mismos emigrados los que tienden a hacer involuntariamente la mayor parte del tiempo esa propaganda. En el fenómeno de migración americana, pues tenemos varios factores. Tenemos el factor político, dando la sensación de facilidad, de apertura o de imposibilidad y cierre. Tenemos a los propios emigrantes generando un advertisement de vuelta hacia sus países y además tenemos la situación de los países ineptos, de los países incapaces en cada uno de los países de Centroamérica y tal vez, porque es un fenómeno más bien de Centroamérica, no tan de Sudamérica. Sí, yo prefiero llamarle gobiernos ineptos en lugar de países ineptos. ¿Verdad? Sí, perdón, rectifico ahí, de gobiernos ineptos. O sea, es una cuestión complicada. Yo creo que debiéramos sumar más voces al diálogo de esto. Y se impone porque que no hablemos van a continuar pagando los infelices, van a ir pagando los inocentes, los que no tienen posibilidad de decisión, los que no incorporan, los que no dicen qué quieren o no quieren hacer. Los que no son conscientes de lo que está pasando alrededor de ellos, los que la decisión que se le pone es un todo o nada, pero no tienen ningún tipo de información en la cual valerse. Sí, ya no son los hombres los que están migrando, los más capaces, los más fuertes, los más resistentes, los que toman decisiones. No, los más capaces no emigran de esa forma. Los más capaces emigran legalmente. Usualmente. No, pero me refiero de las familias. De esas familias pobres que están tratando de encontrar un mejor futuro, de zafarse de esos gobiernos ineptos. Pero antes quienes emigraban eran los que más los que más posibilidades tenían de lograrlo. Pero ahora los que lo están haciendo son los más vulnerables. Ya esto ha cambiado, o sea, el color lo está cambiando. Esos muchachos no creo que la logren hacer muy fácil aquí en Estados Unidos. Incluso si quieren establecerse en un seno familiar, incluso si ese seno familiar es un seno económicamente estable, aún tienen que lidiar con las cuestiones que estamos viendo dentro del país de las luchas raciales y todo, o sea, de la polarización de los grupos que se está generando desde la política y los conflictos dentro de la escuela con un idioma diferente. O sea, ¿cuándo se acaba la lucha? ¿Cuándo llega un momento de paz para esos niños desde que salen de sus hogares hasta que llegan a ser un adolescente, un joven que puede tomar decisiones? ¿Cuándo hay un rato de paz para ellos? Mira, la realidad es que es un juego de altísimo riesgo y altísima recompensa. Para ese hipotético niño, vamos a llamarle, hay un rango de éxito tanto psicológico como socioeconómico. No hay un término medio, es o uno o el otro. El 1% va a tener la suerte suficiente de superar sus traumas y terminar en una familia estable. Superar los traumas del viaje. Hasta donde sea posible. Superar los traumas de la frontera. Superar los traumas dentro del país, que no le va a ser fácil tampoco. Y superar los traumas. Y adaptarse a una nueva familia que sea una familia estable. Es mucho más posible que alguno de esos pasos que mencionaste falle y no puedas superar nada, uno de esos, o incluso todos. Solamente te hace falta fallar uno para que se te arruine la vida, para que haya daño psicológico permanente. Y no es predecible, o sea, incluso no es predecible para quién. Porque un muchachito muy inteligente y muy sano puede ser abusado sexualmente en el camino por un coyote. O como un cuento duro que escuché de un muchachito de 6 años, una muchachita de 6 años que estaba en un grupo, fue encargada a un grupo. Y imagínate, la posibilidad cambió, el schedule del viaje cambió. Iban a hacer el viaje a las 10 de la mañana y se adelantó a las 3 de la mañana. Entonces, imagínate, mandaron un mensaje a todo el mundo de que se alistara rápido, agarrara todo lo que tuviera y se montara en determinado lugar, en determinado automóvil para seguir viaje.
Una muchachita de 6 años se va a levantar a las 3 de la mañana, o sea, ella no sabe lo que está pasando alrededor, se quedó ahí. Nadie sabe dónde terminó. Entonces, no, a esa hora, en medio del desespero, mucha gente no tiene el enfoque necesario para preocuparse en alguien extra. Lo que yo quiero dejar bien claro, ante todo, es que la inmigración ilegal no es moral. No hay un caso moral para apoyar o para ser parte de la inmigración ilegal. Por mucho que yo simpatizo y empatizo y entiendo las razones por qué yo soy un inmigrante, la inmigración ilegal no es moral. Entre muchas razones, por todas las que hemos mencionado, y pudiéramos estar aquí horas hablando de todos los males. Sí, y yo quisiera aclarar un poquito más eso. No es moral, no por una cuestión de juicio hecho, ¿cómo se llama?, a priori desde afuera. No es moral porque la inmigración ilegal en todas las situaciones que te va a ubicar, te va a dejar en una condición de vida inmoral. O sea, no hay nada de moral que tú te expongas al desprecio y al descuido de adulto. No hay nada de moral en que tengas que rogar misericordia para poder entrar en un país que no es el tuyo. Especialmente si tu vida no depende de eso. Exacto. O sea, no es moral que tengas que ser sometido, tengas que esperar semanas con un mínimo de alimento, de atención médica en un lugar donde no hay condiciones. No es moral eso. Y últimamente no es moral el taparle el camino a los que sí están pasando el trabajo de emigrar legalmente. O sea, yo creo que todas las personas involucradas en ese proceso, desde la familia que emite hasta los políticos que están tratando de generar todo el mejor bienestar posible para el país del que pertenecen y están persiguiendo un ideal, como los propios emigrantes que sí lo logran, como los coyotes, los negociantes, toda esa infraestructura que gira alrededor de eso, se está moviendo en el límite de lo inmoral. Y lo inmoral, por la sencilla razón de que van a darle luz verde a que personas se pongan en una condición que es inmoral como para el ser humano. Y desde el principio hasta el final va a permitir que esa persona se convierta en un medio, sea un medio de explotación, un medio de seguridad para una familia, un medio de vida para los coyotes, en un estorbo para el personal de migración o en un objeto a usar por los políticos de un país. Tenemos que ser humanos y tenemos que ser misericordiosos todo lo que sea posible, pero tenemos que ser realistas y tenemos que ser serios cuando lidiamos con un asunto tan delicado como este, porque son vidas de personas y son vidas que son invaluables. Es muy fácil decir, ay, pero pobrecitos, hay que dejarlos, pobrecitos, hay que ayudarlos. Es muy fácil seguir ese camino. Es muy fácil ver nada más que la superficie, la puntica del iceberg. Pero todo lo que hay detrás, es que hay una imagen, la frontera es el agua. Y lo que vemos en este lado es la punta de ese iceberg, pero lo que hay debajo son 7 veces más grandes. Y mientras más queramos ser ingenuamente compasivos, más vamos a alimentar a toda esa maldad que motoriza este fenómeno. Así que mi llamado, primeramente, a las familias que están pensando en enviar emigrantes, a las familias que están aquí, que saben ya cómo son las cosas, que lo han logrado, ¿me entiende? Que se aseguren de que el mensaje que se le manden a sus familias esté incluido la posibilidad de que ellos realmente lo logren. Mi mensaje a las iglesias para que sigan haciendo su labor con los que ya tienen delante, pero todas estas iglesias hispanas que están albergando personas y están cuidando y son conscientes y están acompañando a la gente en medio del dolor, de las pérdidas, del sufrimiento, de la frustración, que ayuden a que esas personas envíen el mensaje correcto a sus seres queridos. El mensaje también a los políticos.
no tratemos de idealizar asuntos tan complejos y que pueden llegar a generar tanto dolor como esto. Hago un llamado también a los políticos para que dejen de usar la inmigración como uno de los elementos más dentro de una cartera mucho mayor, privada o partidista, lo que sea. La realidad es que la inmigración tiene que ser reducida hasta el punto de que pueda ser moral. Y para estar de acuerdo con una inmigración que pueda ser moral, pues hay que saber los recursos con los que se puede contar para poder hacer que esa persona tenga un trato lo más moral posible. Y advierto, todo ese trato humano, todo ese trato de respeto a la vida humana, siempre la vamos a lograr con el bajo por ciento de aquellos que logren sobrevivir el infierno, que tienen que pasar primero. Entonces, cuando hagamos políticas, hagamos expresiones, podamos hacer una diferencia entre lo que el político quisiera y lo que el político está obligado moralmente a estar de acuerdo. Solo así vamos a estar protegiendo familias, vamos a disminuir el horror y vamos a disminuir el dolor de seres humanos que tienen nombres, que tienen piernas, que tienen psiquis y que tal vez no tengan la formación suficiente como para valorar un mensaje a profundidad y puedan dejarse llevar sencillamente por su contexto y por cantos de sirena que le puedan ayudar a no valorar a profundidad el riesgo en el que van a ponerse ellos o sus seres queridos. La guerra nunca es contra el inmigrante, la guerra es contra el infierno que hay detrás de todo eso. O sea, o luchamos para que esas personas en el último tercio de su viaje tengan una posición, puedan ser tratados moralmente como personas, o sencillamente hacemos que la gente se confunda las proyecciones políticas con los deseos que yo quisiera de conseguir bienestar para los demás. Porque en esa falta de diferenciación muchos pueden confundirse y en esa confusión muchos pueden perder la vida. Como dicen, el diablo está en los detalles. Por esto esperamos que a través de esta conversación hayamos visto la inmigración desde puntos de vista que habitualmente no lo hacen los políticos o no lo hacen los coyotes o no lo hacen los perjudicados por la inmigración directa o indirectamente, por el exceso de trabajo, por lo que sea, sino que nuestra perspectiva ha sido tratar de analizar los desafíos de la inmigración que tenemos hoy como entiendo yo, una crisis, pero vista desde el punto de vista humanitario, que lo cual significa el problema completo del inmigrante desde que se siente incapacitado para vivir en el país donde está, todo el viaje, el último tercio que es el que llega aquí, y incluso su reincorporación, su restauración y su sanidad para poder disfrutar de lo que pudiera ofrecerle una sociedad como la nuestra. Nuestro respeto a las familias que lo intentan, nuestro dolor y nuestro apoyo a aquellos que han perdido seres queridos en el camino, otros padres que están sufriendo hoy porque saben que sus hijos están en la frontera y no tienen idea qué va a pasar, ni qué va a seguir con ellos. Y nuestro llamado a que la iglesia, la apuesta de Dios para este mundo, la iglesia, no perdamos. Yo creo que somos los únicos que podemos tener una perspectiva humanitaria, no política, no económica, no legislativa, no humanitaria, que acompaña al ser humano desde el principio hasta el fin. Esa perspectiva absoluta, completa del proceso, las estamos teniendo nosotros en nuestras iglesias. Tenemos las historias, no las parciales, sino las completas. Incluso le damos seguimiento en nuestras iglesias. Así que alcemos la voz y hablemos por el ser humano. Muchas gracias a mi hijo que siempre nos ayuda a tener perspectiva y contexto. Me pregunto, ¿este es el único dilema que tenemos hoy en día? Ojalá, ojalá fuera. Bueno, eso nos hará entonces venir el próximo encuentro con otro dilema al cual poder arrojar un poco
humildemente, un poco de luz para permitir que tomemos mejores decisiones. Hasta la próxima entonces. Bendiciones. Si se le hace muy complicado ver el programa enteramente por YouTube, recuerda que siempre puedes seguirnos por Apple Podcast, Spotify o prácticamente todas las plataformas de podcast. Si quieres escucharnos mientras maneja o hace ejercicios, Jorge Show estará ahí para usted.